Hola, hola, ¿cómo están amigos? Muy buen día. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Mi nombre es Walter, bienvenidos a su canal Mi Aventura Filipina. Y este día quiero hablar acerca de la mujer filipina y lo que pienso acerca de dónde puedes encontrar buenas mujeres o buenas chicas filipinas. Primeramente quiero hablar un poquito acerca de mi experiencia y cómo conocí a mi actual novia. Ella vive en la isla de Cebú, en la ciudad de Cebú. La ciudad de Cebú tiene muy bonitas mujeres. La mujer cebuana se caracteriza por ser muy cariñosa. Y bueno, puedo constatar que así es, ¿no? Mi novia es muy cariñosa y muy expresiva, ¿no? Como he dicho en anteriores videos, a mí me gusta, cuando viajo, me gusta hospedarme en Airbnbs. No acostumbro quedarme en hoteles y generalmente me quedo en lugares que estén cercas a los moles, a los centros comerciales, ¿verdad? O áreas o calles donde haya lugares importantes, interesantes. En este caso, en la ciudad de Cebú, me acostumbro quedar cerca de el centro comercial SM City Cebu, y me quedo a unos pasos, son 7 minutos caminando del centro comercial. Y ahí es donde conocí a mi novia. Ella trabajaba en una boutique en ese mall, y solamente en uno de mis paseos, de mis idos al mall, ¿no? Me gustaba platicar, ¿no? con las personas ahí, y entrando a una boutique, ahí fue donde la conocí. Quería preguntar por una ropa y se me hizo bonita, y empecé a platicar con ella. Creo que le agradé también. Y recuerdo que estuve platicando unos 10 o 15 minutos con ella y con su manejadora, con la gerenta de la tienda de esta boutique. Y antes de irme les invité un café de Starbucks. Y ella me acompañó a comprar el café, pero no fue sola. Invitó a una compañera de trabajo que trabajaba en una boutique a un lado de ella, y bueno, eso me gustó también, ¿verdad? Me gustó que llevara a alguien más. Y al día siguiente volví a ir con ella, volví a platicar un poco, y la invité a comer en su hora de descanso. La invité a comer y sí fuimos, pero también invitó a esta compañera también, ¿no? Entonces no fue sola. Y salimos 2 o 3 veces más, siempre con amigos, nunca fue ella sola, y hasta una semana después fue cuando salimos ya a un zoológico, un parque zoológico, solos, ¿no? Pero no fue fácil, siempre se dio mucho a respetar, nunca ni siquiera le toqué la mano, para nada, era una buena chava, ¿no? Entonces eso me gustó mucho y me agradó mucho, y bueno, de eso hace ya casi un año, y todavía, bueno, y seguimos juntos, y esperemos podernos ver, ¿no? Ya que pase este virus, ¿no? Que sigue con nosotros todavía. Pero bueno, ¿qué es lo que pienso? La manera en cómo conocí a ella creo que es una de las maneras más efectivas y donde puedes encontrar a buenas chicas. Las chicas o las mujeres que trabajan en centros comerciales grandes como este, primeramente tienen que pasar o cumplir con ciertos requisitos para trabajar en esos centros comerciales. Le tienen que hacer pruebas médicas, tienen que hacerles pruebas de drogas,
tienen que hacerles una revisión de antecedentes penales, ¿verdad? Entonces no cualquier persona califica. Entonces eso te da cierta paz mental de que no todas, ¿verdad? Pero puedes encontrar buenas mujeres ahí, ¿no? Y siempre van a estar dispuestas a platicar contigo. También yo no soy muy... no me gustan a mí mucho las páginas de dating sites, ¿verdad? De lugares de internet donde puedes encontrar a mujeres. En mi opinión, y por lo que he sabido, por lo que he averiguado, por lo que he platicado con otras personas, es muy bajo el porcentaje de las mujeres que están en esas páginas o en esos sitios de internet que realmente están ahí por querer encontrar a una buena pareja, a un buen esposo, una buena relación, ¿no? Muchas de esas personas que se meten en esas páginas es para estafar, ¿sí? Para tomar ventaja, ¿no? Aprovecharse de algunos hombres o mujeres, ¿no? Que estén por ahí. Entonces no lo recomiendo. La única ocasión en que puede funcionar eso, creo, es cuando, por ejemplo, si tú o andas buscando pareja, ¿verdad? Una de las cosas que también recomiendo, ¿verdad? Y que se recomienda es que vayas no a las ciudades metro, a las ciudades grandes o importantes, sino que vayas a las ciudades o pueblos pequeños, ¿no? Que están, no sé, 2 o 3 horas fuera de la ciudad. Vayas a los mercados, ¿verdad? Los mercados que están afuera, no solamente mercados adentro, sino mercados de verduras o pescados, ¿verdad? Que están al aire libre, y ahí siempre puedes encontrar también buenas chavas, ¿no? Buenas chicas. Si piensas hacer eso, entonces sí, utiliza las páginas estas de dating sites en línea, ¿verdad? Páginas de internet de mujeres o hombres, y métete, no sé, o regístrate un día antes, ¿verdad? Y haz una búsqueda en los pueblos o ciudades pequeñas a los que vas a ir, ¿verdad? 1 o 2 días antes, y ahí puedes ponerte de acuerdo, ¿no? Y puedes decir, bueno, voy a ir a tu ciudad o tu pueblo, ¿verdad? Y voy a estar mañana por ahí, me gustaría conocerte, y vas y lo haces, ¿verdad? Pero de nuevo, para estar entablando una relación, digamos, donde tú no pienses ir, ¿verdad? A las Filipinas, en este lugar, por mucho tiempo, y estar en contacto con una persona, ¿verdad? Por varios meses, no es recomendable, no lo recomiendo. Como dije, sí, métete, pero unos 1 o 2 días antes de que estés por allá. Y no solo una mujer, no solo una chica, ¿verdad? O un chico, sino que sean 2 o 3, ¿verdad? Para que puedas conocer a varios de nuevo, ¿no? Que sean lugares chicos, no que sean lugares grandes. Bueno, esa es mi opinión acerca de lugares y cómo puedes conocer a buenas chicas o chicos, mujeres, hombres, ¿verdad? En Filipinas. Un saludo, que tengan una bonita y buena semana. Cualquier pregunta, aquí estoy para servirles. No olviden darle like y suscribirse a su canal Mi Aventura Filipina. Adiós, saludo, bye.